minuto en Noticias DKP. El doctor Jorge Enrique Baiter Marín, más conocido como el doctor Baiter, hace un año le tocó irse del país a raíz de una gran cantidad de comentarios negativos y de amenazas por haber hecho un video en YouTube donde pronosticaba que la pandemia apenas iniciaba en julio. Hoy debo decirles que este doctor Baiter, debemos reconocerle, el gobierno colombiano, los latinoamericanos y este noticiero, que tenía la razón. Y hoy queremos hacerle una espectacular entrevista después de un año de haber estado refugiado en otro país. Desde los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, vamos a hablar con su doctor Baiter. Muchísimas gracias, mi gente. Muchas gracias a este noticiero de DKP por la noticia de que ya puedo volver a mi país. No la sabía, están que se me salen las lágrimas después de haber, hace casi un año, en abril del año pasado, del año 2020, cuando les decía que la pandemia iba a ser terrible, que no había comenzado, que iniciaba 8 meses después, que de mayo apenas nos estábamos preparando, y así es. Hoy, un año después, puedo regresar a mi país porque muchas de las predicciones que hice son ciertas. Estoy aquí en Nueva York, gracias a Estados Unidos por acogerme y gracias a ustedes por decirme que puedo volver. Estoy aquí en Nueva York, feliz de volver a mi país pero obviamente no me siento tan bien porque en realidad la pandemia apenas está iniciando. A pesar de que tenemos vacunas, puedo decir que ya este virus ha infectado a más de 160 millones de personas, ha matado a más de 3,5 millones de personas, con una mortalidad altísima que ha venido mutando, y hay cepas mucho más agresivas, con más mortalidad, que están ahora matando a nuestros jóvenes y que en realidad son nuestros jóvenes, esas personas que aún no se han vacunado, las que están luchando contra el virus. Quiero mostrarles, ya que usted me da la oportunidad, una de esas serie de predicciones que hice hace un año y piquito. Vamos a mirarlas entonces. Gracias por dejarme. Aquí está el doctor Baiter, vamos a ver qué nos dice. Por eso, el guardarme no quiere decir que se acabe la pandemia, porque con que haya una sola persona, la pandemia va a seguir. Lo que pasa. Señores, lo que dice. La pandemia, mientras que haya una sola persona sin infectar, va a seguir su curso. Y eso lo vamos a ver. Y una de mis predicciones es que a pesar de que estamos en mayo del 2021, esta pandemia va a durar, por lo menos, con vacuna, 2 años más, de una forma agresiva. Nosotros al guardarnos no fue cambiar el curso de la pandemia va a iniciar su curso, apenas va a iniciar. Y miren lo que pasó y no me creyeron hace 2 años, cuando les decía, miren señores, el hecho de que estemos guardados no va a cambiar el curso de la pandemia. La pandemia tiene que coger a todo el mundo, tiene que infectar a todo el mundo. Eso lo dije hace 2 años, hace un año y no gustó. En realidad lo que hicimos para guardarnos es lo que dice el video. Lo que hicimos fue prepararnos. ¿Para qué? Para que cambie la mortalidad, más no cambie el curso de la pandemia, que el virus se está volviendo cada día. ¡Ojo! Lo que hicimos fue prepararnos, y lo que hicimos hace un año y medio, cuando nos guardamos 3 meses, no fue cambiar el curso de la pandemia. La pandemia iba a durar 2 años, iba a tener 3 picos, 4 picos. Era que nuestros gobernantes pudieran hacer una serie de cambios en nuestros hospitales para tener más camas de UCI, y así no hubiera tanto muerto. En mi país desafortunadamente se hizo muchos cambios y luego se retiraron y se habían hecho un montón de UCIs en centros especiales, y a hoy, cuando la gente está al 100%, obviamente no logramos mantener esas UCI, pero sigamos. El virus está mutando, los virus mutan. Recuerda, el virus no es un organismo vivo, ya te lo dije. El virus es, no sé qué es, pero lo que definitivamente es un material genético que no tiene células. No. Y en ese tiempo yo decía que el virus estaba mutando, y así tenemos las cepas nuevas agresivas como la brasilera, la inglesa. Ojo con esto, solamente por haber escrito 3 artículos, ya lo sabíamos, porque era el mismo patrón que han tenido otras pandemias, como la comparamos como el año 1918. No, que necesita tu célula, por eso es que se vuelve tan poderoso, porque coge lo más profundo de tu ser, de tu célula, tu material genético, y en él se comienza a replicar. Lo que hace que el virus hubiera sido tan agresivo es que
el virus se alimenta de tu célula, de tu material genético, y como tu material genético es tan inteligente, él aprovecha esa inteligencia, ¿para qué? Para volverse contra ti. Eso fue lo que dijimos en esa época. Pero aquella pandemia mató 50 a 100 millones de personas en el lapso de esas 12 o 14 meses. Eso no va a pasar en esta, pero vamos a tener una mortalidad. Y mire lo que dije, la pandemia del año 1918, la mal llamada gripe española, mató a 50 millones de personas en el lapso de 14 meses. Y dije que esta no iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque en aquella pandemia estaban en la Primera Guerra Mundial y la gente estaba preocupada por la Primera Guerra Mundial. En esta, toda la humanidad, la OMS, todos los países solamente se concentraron en luchar contra la pandemia. Allá murieron 50 millones de personas. Hoy, después de un año y medio, solamente han muerto 4 millones de personas. Obviamente, 3 millones y medio, 4 millones es mucho, pero no son los 50 millones que mató la gripa H1N1 del año 1918. Lo que sí es cierto es que el virus es tan agresivo como fue en aquel. Lo mismo sucedió con el virus de la gripa española. Comenzó con una mortalidad del 2% y terminó con una mortalidad que fue llegando al 10-20%. Mató, ojo con esto, al 6% de la población mundial. Prácticamente se infectó la mitad de la población mundial solo en China. Y miren que sí sirvió el aislamiento. Estamos hablando de que esa pandemia infectó a la mitad de la población mundial. Cuando hablo de la mitad, estoy hablando de 3.000 millones. Ahora, después de un año, hasta ahora ha infectado alrededor de 160 millones de personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sí, obviamente va a infectar a muchos más, quiero que lo sepan, pero lo que cambia es la visión que tuvimos para aislarnos, para cuidarnos, para protegernos, pero ante todo la mortalidad se disminuyó por el hecho de habernos preparado para tener más unidades de cuidados intensivos, más gente preparada y obviamente haber tenido vacuna en un año, pero a pesar de eso las cosas no van a cambiar. Murieron 30 millones de personas, en Estados Unidos 1 millón de personas, o sea, estamos hablando de un virus completamente letal y así se está comportando necesitamos disminuir esta mortalidad. ¿Qué trato de decirle? Que la gente necesita o los países prepararse para la guerra, prepararse para la pandemia. Y es lo que están haciendo hoy en día los países. Necesitan simplemente tener un periodo, como los periodos de guerra, en la cual yo me prepare mis sistemas de salud, prepare todo para que la gente no se muera de otra cosa diferentes al virus. Y ojo lo que dijo el doctor Biter, que hoy en día critican a todos los países por lo que yo dije en su momento. Critican a Colombia, critican a México, a Latinoamérica, critican a todos porque tuvimos que cerrar el país o cerrar las fronteras por el lapso de 3, 4, 5 y 6 meses. ¿Para qué? Para prepararnos para que no hubiera tanta muerte. Yo sé que eso significó económicamente que nuestros países dejaran de producir, pero primero estaba la vida que esto. ¿Y qué fue lo que hicieron esos 3 meses? Simplemente, ojo, preparar. Lo que yo dije es simplemente tener estrategias de guerra, preparar y tener buenos hospitales, preparar y tener buenas unidades de cuidado intensivo, tener el dinero para poder dedicarles, pero ante todo sabíamos, ¿por qué? Que sabíamos que después del aislamiento iba a venir, como lo voy a decir ahorita, cuando la pandemia de verdad, o sea, cuando los jóvenes se iban a enfrentar y a morir en una guerra contra un virus que apenas hoy estamos viendo e iniciando. Cuando ya hoy sentimos que el de al lado, que mi vecino, que mi papá, que mi tío, que mi abuelo, que la gente que está alrededor mío está enfrentándose, enfermándose y muriéndose, es cuando yo les digo, ahí sí, señores, después de un año, ahora sí inició la verdadera pandemia. Sigamos escuchando a este doctor Biter a ver qué nos decía, que usted decía en ese tiempo que estaba loco, que hoy de verdad no está tan loco. Y no solamente más decirles, la pandemia no ha comenzado. El hecho de guardarnos es porque nos estamos preparando para que la pandemia inicie. Si yo me quedo en casa, lo único que pasa al yo haber parado la pandemia, al haberme quedado en casa, es que retrasé el inicio de la pandemia. Ya la pandemia no va a iniciar en marzo. Hasta ahora nosotros vemos que son 2.000 casos, 3.000 casos, 4.000 casos en Latinoamérica. Pero yo retrasé la pandemia de marzo, abril, mayo.
y junio, la retrasé a junio, julio y agosto y septiembre. O sea, la pasé. O sea, la pandemia en nosotros no ha iniciado. Y si yo me hubieran quedado en casa, no 6 semanas, sino 9 semanas, no voy a disminuir más la mortalidad, ni el número de muertos, ni el número de infectados. Eso no cambia. Lo único que cambia es que voy a retrasar. Esta guerra apenas va a iniciar. Señores, en ese tiempo les dije, el hecho de que nos quedamos en casa 2 meses, 9 semanas, no quería decir que íbamos a tener, estábamos todos felices, no habían casos, apenas por ahí escuchábamos algunos casos aquí, otros allá, no, ¿sí? Lo único que hicimos fue retrasar la pandemia para que iniciara en noviembre, como de verdad inició en la mayoría de los países de América Latina. La pandemia inició en noviembre del año 2020. El hecho de que yo me hubiera quedado en casa abril, mayo y junio, lo que hizo fue retrasar el inicio de una pandemia y de una mortalidad que inició apenas noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, como estamos hoy día, abril y mayo. O sea, estamos de verdad ahorita sí en la pandemia. Eso, lo que hicimos cuando nos encerramos, no fue otra cosa diferente a prepararnos para lo que venía, para lo que estamos viviendo hoy. Y nuestra primera línea de defensa es prepararnos. Eres tú, el héroe, eres tú que ahorita sale de la casa, si vas a salir o los que tengan que salir, porque hay gente que se va a quedar en casa. Yo les recomiendo a muchos que ahorita que dejen las puertas abiertas, se queden en casa. ¿Quiénes se van a enfrentar al virus? Las personas que necesitan trabajar, las personas que necesitan producir alimento para ti, las manufacturas. Hay gente que va a salir a trabajar y se va a enfrentar al virus con su sistema inmune. Esos son los héroes. Esos son los héroes, así lo dije, los héroes, esas personas que hoy en mayo no hemos vacunado, esa gente que tiene 30, 40 y 50 años, que están produciendo para el país, con el virus ahí, rondándoles, todos los días enfermándose y muriéndose, gente de 40, de 50, de 60 años, que le toca ir a trabajar, porque es imposible mantener un país como este, como cualquier país del mundo, sin gente trabajando. Es imposible que hubiéramos durado 1 año y medio esperando a que el virus pasara. No, los jóvenes teníamos que salir, señores, a trabajar. Y esos jóvenes que se están muriendo hoy, esa persona de 40, de 50, de 55, de 60 años, es el verdadero héroe. Porque hoy en mayo hemos vacunado solamente a los de 80, a los de 70, a los de 60. Pero los que nos tocó trabajar o los que les toca trabajar, que yo soy médico y ya me vacunaron, pero aquellos que están trabajando sin vacuna, esa gente que es la primera línea de defensa, los médicos, ya no lo somos porque ya estamos todos vacunados. Pero esas personas, como tú que estás ahí escuchándome, eres el verdadero héroe. Te felicito y me haces sentir orgulloso de tener gente como tú. Y me dan ganas de llorar, de verdad, de tener gente como tú enfrentándote al virus. Sigamos escuchando al doctor que no estaba tan loco como ustedes pensaban. Esos que se van a infectar, esos que van a ir al hospital, esos que van a ir a cuidado intensivo y esos que se van a morir. Esos son, verdad, esos héroes. Porque les voy a decir una cosa, podemos disminuir los muertos, sí, pero no podemos disminuir ni cambiar el curso de la pandemia tan hijo de madre que se nos viene. Señores, así como dijo el doctor Baiter, la pandemia tan hijo de madre que tenemos hoy en día, matando a la gente que está alrededor nuestro. No pudimos cambiar el curso, pero pudimos disminuir las muertes y decir hoy en el mundo que solamente de 160 o 180 o 200 millones de personas se han muerto solamente 3 o 4 millones. Definitivamente son 4 millones, es mucha gente. Prácticamente estamos hablando de la misma cantidad de muertos que la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, hubieran podido ser 50, si no se hubiera hecho de esta manera. Así que no nos arrepintamos de lo que se hizo bien. Ojo, muchas cosas se hicieron mal, pero hicieron muchas más bien. ¿qué va a pasar al final de la cuarentena? En muchos países de Latinoamérica está acabando la cuarentena, está acabando ese periodo en que nos quedamos en casa. Va a pasar que inicia la pandemia y quiero que te cuides. No quiero hacer un video para decirte cómo te vas a proteger, si vas a utilizar tapabocas o no, porque tienes que utilizar tapabocas o guantes o no, lavarte con alcohol. No puedes salir de tu casa sin, obviamente, tus medidas de protección. Quiero hacer un video para que entiendas que la pandemia en Latinoamérica está comenzando, para muchos países del mundo está comenzando. Y quiero mostrártelo aquí.
Esto que va a mostrar ahorita el doctor Biter, que a usted no le puede parecer, de pronto no le va a parecer tan importante, es el resumen de lo que hace un virus. Señores, en ese tiempo, en mayo, apenas iba a iniciar la pandemia, nos guardamos y la gente no quería guardarse. Hoy reconocemos a veces que ya no queremos guardarnos, pero a pesar de que tenemos gente vacunada, siempre va a existir gente no vacunada. Y solamente con que una persona se haya quedado infectada por fuera, que no haya hecho, comienza a infectar al inicio lentamente a las personas, que es lo que estamos viendo ahorita. Y esas personas que van a comenzar a salir, ustedes lo ven aquí, van a comenzar a salir, se van a enfrentar al virus. ¿Con qué? Con su sistema inmune, y se van a comenzar rápidamente, ahorita que acabe el aislamiento, a infectar, y vamos a encontrar gente infectada y gente... Eso es lo que estamos encontrando hoy. Gente curada, gente infectada, gente vacunada, pero un 70% de la población mundial sin vacuna. Hoy, en mayo de 2021, todavía tenemos mucho camino por recorrer y va a haber todavía muchos más héroes y muchos más muertos. ¿Por qué? Porque obviamente, mientras que haya una persona sin infectar, el virus se va a aprovechar y quiere infectar a toda la población mundial. No hay nada que hacer. Hasta que tengamos una inmunidad de rebaño que se considera más del 75% de las personas vacunadas o que le haya dado la enfermedad, vamos a tener todavía una pandemia. Y eso quiere decir que todavía nos queda años, 1 año y 4 meses más de pandemia. O sea, por ahí estaremos hablando hasta el año 2023. Van a ver mis predicciones. Lo veremos en el año 2023. A ver qué más dice el doctor Biter. Pero hay más gente que va a morir. Y son en realidad estas personas que ustedes ven aquí, las que se enfrentan al virus, las que son capaces de destruir al virus con su sistema inmune, los que van a frenar el virus. Porque el virus inicialmente se vuelve demasiado agresivo, pero después el virus va disminuyendo su agresividad y termina desvaneciéndose su viralidad. ¿Quién es el encargado de esto? Tú, que te vas a enfrentar al virus apenas salga de la casa. ¿Qué pasa con el virus? Que el virus, en las primeras veces que muta, él va mutando y se va volviendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Pero entre más y más... Mire lo que él dice, el doctor Biter. El virus inicialmente no era tan duro como hoy, no era tan agresivo. ¿Por qué? Mientras que él va mutando, se va volviendo más fuerte. Hoy en día tenemos un virus fuerte, pero no se preocupen. A raíz de que ya hay un 30% de las personas vacunadas y a raíz de que hay un 10% de las personas infectadas, estas personas con su sistema inmune lo que van a hacer es que el virus lo van a ir volviendo todavía mucho más tranquilo hasta que se convierta en una virosis normal en el año 2023. Se van a dar cuenta. Sigamos ya. De personas jóvenes, vamos a ir disminuyéndolo. Puede matar muchísimas personas, mucho más que en una guerra. Cuando nosotros hablamos de que tiene un virus una mortalidad del 5%, o estamos hablando que si llega a infectar 1.000 millones de personas, ojo, no quiero ni pensar lo que puede pasar. Tenemos que cuidarnos. La pandemia apenas inicia. Señores, la pandemia apenas inicia. ¿Hay vacunas? Sí. ¿Hay gente que ya se infectó? Sí. Pero hay un 70% de la población todavía sin vacuna y que todavía está y todavía no se ha infectado. La pandemia apenas inicia. Y hoy quiero decirte, mayo, junio del año 2021, te puedo decir simplemente, todavía cuídate, 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 usa tapabocas, aíslate cuando puedas. Si eres mayor de edad, todavía necesito que estés obviamente en tu casa porque no sabemos cómo va a reaccionar la vacuna. Ojo con esto, en las personas ancianas después de varios meses. Señores, el doctor Biter está feliz porque puede volver a su país, está feliz porque hoy en día, espero que con este video haya más comentarios positivos. Si te gustó el video, suscríbete. Si quieres ver el video pasado, mira el que puse aquí, haz aquí clic y mira el video pasado, pero necesito que hoy te unas a mí, porque si algo nos dice la pandemia, es que van a venir muchas pandemias más. Y necesito que tengas un sistema inmune fuerte, fuerte, fuerte como tú. Y eso solamente se puede hacer haciendo ejercicio, dejando el azúcar, dejando de comer mierda, comiendo más grasa. Necesito que te conviertas en un keto perfecto.